bienvenidos nuevamente aquí a Con Todo el Pensín. Y bueno, ya vieron esa recetica que buena que traíamos de ñoquis. Ojalá nos manden sus fotos y que nos hagan en su casa. Siempre que me hablan de esas recetas que pasamos aquí, me parece algo buenísimo porque son recetas con pocos ingredientes, fáciles de hacer. Y cuando me dicen que las hicieron, bueno, y nos mandan una foto, yo las pongo aquí si me las envían. Bueno, tenemos nuestro próximo invitado. El mundo del petróleo es bastante complicado, tiene muchas aristas del petróleo, porque depende de los dólares, de la geopolítica, de tantas cosas que depende del petróleo, y tenemos un experto para hablar de este tema y sobre todo lo que está pasando internacionalmente con Venezuela. José Toro Hardy, experto petrolero, bienvenido nuevamente al programa, ¿cómo estás? Muchas gracias, Pedro. Encantado de estar nuevamente contigo y con tu público, quienes siempre te siguen fielmente. Así es, y Globovisión, que también es tu casa. Y Globovisión, que es mi casa. Acuérdate, yo estuve aquí varios años en un programa, todos los domingos a las 10 de la noche durante bastante tiempo. Y con Aristóbulo Isturi. No, yo no estaba con Aristóbulo. ¿No? No, yo tenía un programa yo solo, muy fastidioso. Hablaba yo No, solo vale, no digas hablaba eso. yo solo durante media hora detrás de un telón negro y era muy fastidioso. Pero Arturo Uslar Pietri hablaba solo y Bueno, no se pero lo Arturo fastidies. Uslar Pietri es Arturo Uslar Pietri. Está bien. Mira, una de las preguntas que nos hacemos, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dio un ultimátum a Venezuela, 30 días para convocar elecciones y una serie de cosas, una carta de 75 páginas, pero nosotros lo que queríamos saber, si maneja esta información, cuáles serían las consecuencias para Venezuela, podría venir un embargo petrolero, cómo afecta esto al mundo de las finanzas venezolanas. Bueno, mira, es que no es solo la eventualidad de que Venezuela quede fuera de la OPEP, fuera de la OEA, que pareciera que ya los votos están conseguidos. Por cierto, acuérdate que hay 35 miembros de la OEA. En la reunión pasada, hace como 10 meses, 22 de ellos votaron en favor de lo que pretendía, lo que quería Almagro, y hoy en día la situación se ha venido agudizando por circunstancias que están pasando en Venezuela. Ahora, decía Roy Charlton que se podía vivir al margen de la OEA, lo que probablemente es un reconocimiento de que ya saben que van a quedar al margen de la OEA. Cuba pudo vivir al margen de la OEA cuando salió de la OEA hacia los años 60. Lo que pasa es que tuvo el respaldo masivo de la Unión Soviética por detrás. Y por eso Cuba pudo vivir al margen de la OEA. Ahora, yo me pregunto, ¿con quién es el que va a respaldar a Venezuela hoy en día? Si, como admite Charlton, tenemos la posibilidad de quedar fuera de la misma. Ya estamos fuera de Mercosur. Ya somos minoría en UNASUR. Ya somos minoría incluso en el ALBA, a juzgar porque solo 5 presidentes vinieron a las conmemoraciones recientes. La Unión Europea está criticando fuertemente a Venezuela. El mundo financiero internacional ya nos marginó, porque sin una aprobación de la Asamblea Nacional no hay banco del mundo que le otorgue financiamientos en créditos públicos que no estén aprobados por la Asamblea. Quien quiera que los dé sabe que corre el riesgo importante de no poderlos cobrar. De manera que estamos al margen de demasiadas cosas, nos estamos quedando aislados en el mundo. Y si llegamos efectivamente a salir de la OEA, la vida se le va a hacer muy difícil a esta gente. Bueno, como tú dices, el embajador ante la OEA, Roy Charlton, que dice que se puede vivir sin la OEA, pero es una vida muy incómoda, me imagino yo, sobre todo para negociaciones internacionales, porque siempre va a tener un tinte distinto. Sin embargo, él... Pero perdón, sí se puede vivir fuera de la OEA. Sí, Lo que no se puede vivir es fuera de la OEA, de Mercosur, del otro, y sin financiamientos y con un déficit fiscal monumental. Ahora, es importante también que se sepa que la OEA dice que no nos van a perjudicar al pueblo venezolano, que no son acciones que puedan perjudicar aún más de lo que, según la Carta de Almagro, está perjudicado. Y hay otra cosa que me llama la atención sobre lo que dijo las declaraciones de Roy Charlton, que él dice que, bueno, que se puede vivir fuera de la OEA, pero que el presidente Chávez dejó suficientes enlaces con distintos países y que tenemos anillos de seguridad que nos protegerían. ¿Tienes idea a qué se refieren estos misteriosos anillos de seguridad? No, la verdad es que no lo sé. En cuanto a los enlaces que dejó el presidente Chávez, tienen mucho que ver con las ventas de petróleo a través de Petrocaribe, a todas las islas del Caribe, y también a Uruguay, y también a Argentina, y también a Bolivia, y también a...
El problema es que la producción petrolera de Venezuela está cayendo en términos dramáticos. Y también el precio, por cierto, y también el precio, porque el precio subió, pero pareciera que ahora el recorte de la OPEP a quien está beneficiando fundamentalmente es al fracking en los Estados Unidos, de manera que está aumentando rápidamente la producción de fracking y parece que ahora el petróleo empieza a caer otra vez. Sí, el West Texas cruzó el soporte de 50 varias veces esta semana, llegó a 48, otra vez vuelve a 50, pero es porque ha bajado los inventarios en los Estados Unidos y la demanda todavía sigue ahí. Pero está en un trading range, en un rango de trading. Con un agravante, si me permites, que es que antes el fracking era sumamente costoso. Hace 3 o 4 años atrás, el costo más elevado en fracking puede estar en el orden de $100 el barril, pero debido a los avances tecnológicos y las prácticas de la industria, eso ha venido bajando en términos agudos y hoy en día está entre 25 y $30 el barril y con tendencia a bajar. Sobre la caída de la producción, Baker Hughes reporta siempre los taladros operativos en Venezuela y el último informe dicen que de 70 taladros que estaban activos para finales de 2016, hay 50 en este momento, 49 que están activos. Esto es una caída de producción de un 20%, que a final del año podría estar en 1.700.000, 1.800.000 la producción. ¿Estás de acuerdo con estos números? Sí, claro, es una caída aparatosa lo que se ven encima. Fíjate que a mí me llamaba mucho la atención que Venezuela hubiese aceptado un recorte de 90.000 barriles diarios en la OPEP. Yo decía, bueno, si a Irán, por su situación económica, le autorizaron a aumentar la producción en 95.000 barriles, ¿por qué es que a Venezuela le van a clavar una caída de la producción? Porque él acepta a Venezuela de 90.000. Lo que le quitaron a Venezuela se lo estaban dando a Irán. Pero parece ser que el problema no es que se lo estaban quitando a Venezuela, que Venezuela lo aceptó porque de todas maneras la producción estaba cayendo y no tenían cómo parar la caída. Bueno, hay un señor un especialista y sobre todo en el tema venezolano, que escribió hace poco un reporte, él es el mismo que hace para Bloomberg el índice de los países con mayor miseria en el mundo. Tenemos el primer, Steve Hanke, creo que se pronuncia así, gracias. Él dice, por tercer año consecutivo tenemos el primer lugar del índice de mayor miseria, que es una simple matemática que suman desempleo más inflación. Si es el único país que tiene hiperinflación en el mundo, casi, ¿cómo no vamos a estar en primer lugar? Pero él también escribió un artículo en Forbes esta semana donde dice que la peor compañía administrada en el mundo es PDVSA y hace una serie de informes y tal, y sobre todo por la parte administrativa. Tú que manejas este tema y sobre todo con los préstamos que se está haciendo desde el Banco Central a PDVSA, ¿nos puedes aclarar un poco este Claro, punto? ciertamente, al caerse... Mira, el problema empieza cuando despiden a 20.000 trabajadores de PDVSA, la mitad de la nómina de la empresa. Esos señores tenían en promedio 15 años trabajando para la industria, o sea que agarraron 300.000 años de experiencia y conocimiento y los lanzaron al cesto de la basura. Pero después modificaron la ley de hidrocarburos y con eso acabaron con la apertura petrolera. Y después el número de empleados subió hasta 140.000. Gente que no sabe nada de eso. Ellos están a lo mejor en Misión Vivienda o yo no sé, o sembrando yuca, porque PDVSA hoy en día siembra yuca también. Cosas por el estilo. Yo no sé si es amarga la yuca. Eso es lo que me estaba preguntando. No lo sé, yo no lo sé. Pero siembra yuca y en un informe de PDVSA destinan una parte importante a las siembras de yuca. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué le está pasando a PDVSA? Está sumamente endeudada. Quizás el peor endeudamiento de PDVSA no lo refleja PDVSA en sus libros, no sé por qué, es el endeudamiento con el Banco Central de Venezuela. Para que PDVSA siga operando, para que mantenga sus puertas abiertas, aquella que llegó a ser la segunda mayor empresa petrolera del mundo, hoy en día tiene un déficit en su flujo de caja tan grande que necesita que el Banco Central la auxilie. Al revisar los informes del Banco Central de Venezuela, sobre todo al revisar los componentes, los agregados monetarios, me encontré con una cifra sorprendente, que es que el componente más importante de los agregados monetarios de Venezuela lo define el Banco Central como auxilios a empresas petroleras. Como la única empresa petrolera pública que yo conozco es PDVSA, supongo que esos auxilios son para PDVSA. ¿Tú sabes a cuánto alcanza el monto de los auxilios financieros que le han otorgado? 4.6 billones de bolívares, billones con B de burro. O sea, millardo. No, billones, no son miles de millones, son billones con B de burro, 1000 veces más. Okay. Son tantos ceros que uno no los entiende, eso nadie puede digerir tantos ceros, así que vamos a compararlo con algo. Eso equivale, por ejemplo, a 42 veces el monto de las reservas internacionales totales de Venezuela. Es una cifra brutal. Sí. Equivale a 88% de la masa monetaria que circula en el país. Y de manera que PDVSA ha pasado a ser la mayor causa de la inflación de Venezuela. Es la causa. Aquella empresa que mantenía en buena medida Venezuela, hoy es la causa de que Venezuela sea el país del mundo que tiene mayor inflación
tal como lo dice Steve Hanke. Okay. Tenemos que ir a una pausa, ya regresamos y seguimos hablando sobre este importante tema y sobre las reservas, como tú lo acabas de mencionar, porque dice que no van a alcanzar ni siquiera para pagar las deudas que tenemos. No creo que entremos en default el próximo trimestre, pero en algún momento podrá suceder esto. Nos lo aclarará José Torojardi aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Estamos con el experto en petróleo en muchas áreas más, José Torojardi. Gracias por estar con nosotros, José. Gracias por invitarme. Este mismo analista que estábamos hablando, Steve Hanke, escribe constantemente sobre Venezuela. El último artículo dice que los rusos y los chinos podrían tomar el control de PDVSA en caso de un default. No sabemos si puede venir un default, ya la gente dentro de PDVSA ha calmado un poco el mercado, que dice que tiene los 28 millones de dólares que necesitan para cubrir las deudas, intereses y capital para abril, que es lo más importante que viene, pero el próximo es en octubre. Sin embargo, siempre la sombra de un posible default cubre PDVSA y por eso tenemos unos precios a deep discount, a grandes descuentos de estos bonos. Pero sería verdad que los rusos y los chinos podrían tomar a PDVSA. Dice que hay cláusulas dentro de todas las negociaciones que se han hecho que podría suceder esto. Bueno, yo no sé si los rusos y los chinos pueden tomar PDVSA, pero tú sabes lo que sí pueden, tomar Citgo. Resulta que cuando se fueron a renegociar los bonos que vencían ahora en el 2016-2017, PDVSA los renegoció para, ¿cómo se llama eso? Sí, para que se vendiesen en el 2020. Pero como el mercado no tenía confianza en la oferta de PDVSA, pidió una garantía. ¿Cuál fue la garantía? El 51,1% de las acciones de Citgo, porque esas sí las pueden tomar afuera. Pero después Rosneft le hace un préstamo, yo no sé de cuánto fue, porque según dice PDVSA fue de 1.500 millones de dólares, pero según dice Rosneft fue de 1.800. Hay una diferencia de 500 millones de dólares en el camino que yo no sé dónde están. Bueno, pero para eso Rosneft exigió el 49,9% restante de las acciones de Citgo, de manera que Citgo está hoy en día 100% hipotecada. Citgo es vital para Venezuela, porque resulta que el brazo comercializador más importante que tiene Venezuela es Citgo. Allá van 750.000 barriles diarios a nuestras propias refinerías en Citgo y allá son procesadas y vendidas. Ahora, si tú lo ves aisladamente, tú dices, bueno, pero Citgo a lo mejor no es tan buen negocio. No, el problema no es ese. El problema es que mientras tanto se viene desarrollando aceleradamente el fracking en los Estados Unidos y les están dando ventajas a los fiscales, incluso a los productores de fracking. Ahora, mientras nosotros seamos dueños de Citgo, Citgo puede decir, no, yo le compro el petróleo a la casa matriz, aunque por otro lado estén vendiendo el fracking. ¿Por qué? Porque como ella no tiene que responder ante ningún otro accionista que no sea PDVSA, puede tomar la decisión si perdemos Citgo, perdemos el mercado americano, claro. Perdemos el mercado de 750.000 barriles. Pasa otra cosa con Rusia y con China. Para cubrir las obligaciones que tenemos que Venezuela tiene con Rusia y con China, estamos sacrificando ventas de petróleo a la India, que nos paga en efectivo, la India y nos paga en efectivo Estados Unidos. Pero ni Rusia ni China nos pagan en efectivo. Ellos lo que estamos es pagando deudas que fueron contraídas para comprar armas o para comprar satélites a China o lo que sea. El hecho es que todo lo que enviamos allá se queda en pago de deudas. Y para poder cumplir con Rusia y con China estamos sacrificando ventas a la India y a los Estados Unidos. Mira, fíjate que lo que tú nombrabas las reservas internacionales, un artículo en CNN esta semana, en CNN Financial News, CNN Money creo que se llama así en Estados Unidos. Ellos publicaron un artículo que dice que las reservas en Venezuela quedan alrededor de 10.000 millones y que nuestras obligaciones son por 7.5 mil millones, pero están dudando también de que esos 10.000 millones sean así porque dudan que el oro que está respaldando esas reservas esté ahí. Más bien ellos dicen que hay como 7.8 para cubrir los 7.5. Si bajamos de ese 7.5 estaríamos quebrados. ¿Qué cifras manejas tú? Bueno, lo que pasa es que uno no cree las cifras que le dan. Y entonces, como uno no cree las cifras que le dan, las cifras que da PDVSA no son transparentes. Las cifras que da el Banco Central, bueno, ya no da cifras. Si el Banco Central no nos está diciendo qué ha pasado con el Producto Interno Bruto de Venezuela, el Banco Central no nos está diciendo qué está pasando con la inflación, dejó de dar cifras. Entonces, cuando dejan de dar cifras, se abre campo a cualquier especulación.
Y parte de esas especulaciones es la duda que surge en el mercado con respecto a lo que pueda haber allí. Y eso es peligrosísimo. Un país serio tiene la obligación, incluso legal, de suministrar cifras que no están siendo suministradas hoy en día. Bueno, fíjate que hace poco también empezó toda una laraca internacional por PDVSA porque los informes auditados venían sin la firma de los auditores. Ya parece que lo firmaron. Ya lo firmaron. Pero el problema está en que ¿por qué entonces no firmaron de una vez? ¿Cómo sale un informe sin firma? No querían firmarlo, a la final lo aprobaron. ¿Qué pasó ahí? No lo sé, eso forma parte de ese mundo donde uno puede especular cualquier cosa. Pero lo que sí sé es que las cifras que salen, firmadas incluso por el auditor ya con respecto a este préstamo de Rosneft, no coinciden con las cifras que los auditores de Rosneft dicen en el balance de Rosneft. Hay una diferencia de 500 millones de dólares. Entonces tú dices, bueno, ¿dónde estamos parados? ¿Cuál es la realidad? Pero el auditor no es responsable por decir, bueno, ¿dónde está la diferencia o de chequear? Yo supongo que sí, pero irresponsables son también los directivos de PDVSA que tienen que dar estas cifras. De manera que, ¿dónde está parado uno? Yo quisiera saber dónde estamos parados, Pedro. Son tantas las confusiones, tantas las áreas negras, hay falta de información, hay censura, hay autocensura. ¿Qué es lo que de verdad ocurre? ¿Dónde estamos parados? ¿Sería recuperable la producción en Venezuela a corto plazo si en algún momento hubiera un cambio de la política petrolera venezolana, si tuviéramos acceso quizás a fondos que podríamos disponer del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial? ¿Qué opinas? Bueno, mira, recuperar la producción implica hacer inversiones importantes. El Estado venezolano carece de los recursos para hacer esas inversiones. Y si llegase a tener los recursos, la prioridad sería enfrentar la crisis humanitaria que tiene Venezuela, la prioridad sería invertir en educación, que está destrozada, o invertir en salud, que está destrozada. Yo no creo que la prioridad sea invertir en petróleo. De manera que si nosotros queremos recuperar la producción petrolera, probablemente vamos a tener que ir a lo que yo he venido llamando una reapertura petrolera. Una reapertura más audaz que la apertura interior, porque sin duda alguna van a hacer falta capitales privados si queremos recuperar la producción. Para hacer esa apertura o reapertura, como tú la defines, tendríamos también que cambiar lo que es el control de cambio, porque una de las cosas que impide que estos inversionistas internacionales hagan negocios, sobre todo las petroleras, es que le ponen el dólar a 10 bolívares por dólar. Imagínate tú pagar un restaurante aquí con dólares a 10 bolívares por dólar, 30.000 dólares una cena, y ellos tienen todos esos gastos. Pero ciertamente, o sea, si queremos recuperar la producción petrolera del país tendría que pasar, ¿cómo decirlo? Vamos a decirle una transición positiva, por darle un nombre. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Sin una transición positiva que permita realmente acomodar la economía venezolana, que permita resolver estos problemas del control de cambio, que permita incluso resolver los problemas de la última ley orgánica de hidrocarburos, porque esa ley orgánica fue aprobada bajo la creencia de que los precios del petróleo iban a subir indefinidamente. El presidente Chávez creía que pronto superarían los $200 el barril, pero con precios a $40 el barril, esa ley de hidrocarburos, esa ley orgánica de hidrocarburos no permitiría una recuperación de la industria. Bien, bueno, José, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, un placer siempre hablar contigo. Te espero pronto por aquí de nuevo. Cuando tú quieras, siempre estoy a la orden. Me mandas tus artículos que son bien interesantes, Bueno, siempre. Muchas gracias. Estoy a la orden. Bueno, ya regresamos con más para ustedes aquí en Control Pensini y Globovisión.